buenas tardes a todos y todas. Gracias, Jorge. Jorge es un gran amigo. Yo soy producto, hijo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Yo hice este curso en 1989, 88, tal vez, no me pregunten las fechas. He tenido el privilegio de haberme formado en Derechos Humanos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, cuando uno se forma y aprende de gente creativa y de la primera composición de la Corte Interamericana, que no sé si alguien se molestará, no tengo problema en decirlo, la mejor composición en la historia de la Corte Interamericana, tuvo la suerte de que en ese momento los astros se encontraron para precisamente sentar las bases de una jurisprudencia de acceso interamericano, de jurisprudencia interamericana, que si bien se avanza, se progresa y se integra, por mucho los casos de Honduras son el mejor ejemplo de lo que es diseñar estándares internacionales de derechos humanos de acceso a la justicia a partir de criterios de interpretación de principios jurídicos que fueron escritos en un momento histórico donde esa composición de la Corte sabía que esas sentencias tenían que ser no solo unas sentencias que establecieran una responsabilidad internacional o no, sino que sirvieran para educar, para explicar qué eran los derechos humanos, para explicar qué es justicia, acceso a la justicia, para definir unos criterios procedimentales de agotamiento de los recursos internos, de recurso eficaz, etc. Esas sentencias, y aquí tengo el gusto de ver al secretario de la Corte Interamericana en ese momento, Charles Moyer, que es memoria institucional no solo de la Corte, sino todo el sistema interamericano, porque Charles estuvo antes en la Comisión Interamericana y yo creo que Charles coincide conmigo. Entonces, para mí es un gran gusto venirles a hablarles de lineamientos internacionales de derechos humanos en materia de acceso a la justicia, porque de alguna manera fui testigo de una parte de eso. A mí me correspondió trabajar en la parte de interpretación de las sentencias de la Corte Interamericana y veía cómo se generaba derecho, justicia. Es que hay una gran diferencia. Ayer Fabián Salvió le hablaba de que si el derecho era justicia, y a veces nosotros estudiamos leyes, no estudiamos derecho. Es fácil estudiar leyes. Leemos y aplicamos positivamente lo que dice la norma, no la cuestionamos. Es difícil y es diferente ser jurista y que el derecho coincida más allá de la ley. Una de las cuestiones que uno no debe olvidar nunca cuando trabaja en tema de protección de derechos humanos, búsqueda de la justicia, defensa de derechos, es que uno tiene que tener una malicia sana para cuestionar la norma. Uno no debe de creer que el texto está ahí, hay que ver qué es lo que hubo detrás, por qué está redactado en esa manera. Hay que cuestionar el principio de legalidad, qué hubo detrás, si está bien la norma o no, por qué la tengo que aceptar. ¿La puedo cuestionar de inconstitucional? ¿La puedo declarar o cuestionar de inconvencional? ¿Me conformo con lo que hay? Lex es lex, dura lex. Y ese es el tema de lo que yo le quiero hablar. Cuando me invitan a hablar sobre estándares internacionales sobre acceso a la justicia y veía el título del curso interdisciplinario, yo soy muy necio, muy quisquilloso y quería ver si el título estaba bien. El título está fino, el del curso. No hay nada que agregarle ni quitarle. Justicia accesible, justicia eficaz, justicia reparadora, justicia diferencial, plena garantía.
El acceso a la justicia tiene que ver con garantía. Garantía ex post facto de cuando se violan los derechos humanos. Garantía que hace que los abogados nos apropiemos de la defensa y la protección de los derechos humanos y la monopolicemos de una manera tal que instrumentamos la justicia. Pero yo creo que los derechos humanos y el acceso a la justicia empieza antes. Yo creo que el acceso a la justicia empieza con la obligación general del reconocimiento del derecho, de la realización de los derechos humanos. La protección y la garantía viene después, es decir, cuando el Estado no hace la tarea de garantizar el derecho, de hacerlo realizable. Lo reconoce, lo legitimó a través de una ley, pero después lo invisibiliza o no lo reconoce. Entonces, nunca se me olvidará en las clases de Derecho, de Introducción al Derecho en la Facultad de Derecho, doña Sonia Picado, profesora filósofa del Derecho. Cuando a uno le preguntan qué es el derecho, uno tiene que acordarse de Miguel Reale, el brasileño. Derecho es hecho, valor y norma, no es una ley. Para que la ley sea legítima, sea válida, tiene que calificar un hecho social, un acontecimiento que se justifique. Pero ese acontecimiento que se justifique, para que sea una norma y no una ley, es decir, tener más contenido, tiene que tener un valor axiológico que la justifique en el momento determinado. Hoy estamos llenos de leyes que no cumplen axiológicamente con su razón de ser. Entonces, con esta introducción, lo que yo les quiero explicar es que los estándares del acceso a la justicia, los estándares internacionales, para empezar, no son internacionales. El derecho internacional ni es nuevo ni es diferente. El derecho internacional y el derecho internacional de derechos humanos es un copy-paste del derecho constitucional, del derecho civil, de los principios, de la protección. Es internacional porque tuvimos la obligación de internacionalizarlo, es decir, reconocerlo en un espacio más amplio porque el Estado no cumplía con la tarea de respetar los derechos humanos. Pero cuando vamos a hablar de los estándares de acceso a la justicia, esos estándares están en todas las constituciones del mundo. Acceso a la justicia, derecho humano a la petición, debido proceso, principio de legalidad. Eso no es nada nuevo. Pero la Convención Americana lo retoma, el Pacto de Derecho Civil lo retoma antes, en 1966, la Convención Americana en el 69, y a partir de ese momento entonces lo que se hace es estandarizarlo, universalizarlo. Pero puede ser que haya constituciones que lo reflejen de mejor manera, ojalá. Entonces, estos estándares los vamos a llamar unas garantías. Garantías de protección, garantías de acceso, garantías de reclamación, y que de alguna manera nos da trabajito a los abogados. Eso se llama recurso legal efectivo. A los constitucionalistas les encanta ese término, recurso legal efectivo. Puede ser justicia constitucional, el amparo, la tutela en Colombia, mandato de aseguranza en Brasil, puede ser un habeas corpus, puede ser un habeas data, no importa. Es un recurso sencillo y rápido que nos da acceso al reclamo. No es un paseo procesal, eso es muy importante. Primer estándar internacional del acceso a la justicia, recurso sencillo y rápido. Y recurso, estamos hablando de un recurso legal. Que exista el recurso, pero que sea efectivo, que no sea una formalidad, que no sea un paseo procesal. En México se creó el amparo. Están cumpliendo 100 años la Constitución Federal Mexicana. Pero el amparo mexicano, el que llaman amparo directo, es un paseo procesal, es un recurso de casación, se llama amparo. En cambio, las otras constituciones latinoamericanas han avanzado un poco más hacia un recurso en los términos del artículo 25 de la Convención Americana, la obligación del Estado de crear un recurso sencillo y rápido para proteger los derechos humanos, que es lo mismo que dice el artículo 2.3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el derecho a un recurso eficaz.
Imagínense ustedes que todas las comunicaciones, es decir, los casos individuales que llegan al comité, todos se puede violar el derecho que ustedes quieran, vida, libertad, que se esté cuestionando, pero ustedes ven en la comunicación que siempre se viola el 2.3. ¿Por qué? Porque si el recurso hubiera sido efectivo, el caso no va a la vía internacional. Yo creo que la Corte Interamericana le falta ser un poco más fina y debería condenar siempre por violación del 25, que es derecho al recurso. Porque si el recurso hubiera existido y es eficaz, no hay que lo reclamar a ningún otro lado. El comité tiene esa práctica. Siempre condena en relación con el 2.3 porque dice no existió el recurso efectivo en relación con el derecho a la vida, con la tortura, con la libertad o con el que sea. Entonces, los estándares de acceso a la justicia van a entrar dentro de lo que se llaman las garantías generales de protección de los derechos humanos. ¿Cuál es la primera garantía? Está en el artículo 1.1 de la Convención Americana. La obligación de los estados de reconocer y proteger los derechos humanos. Esa es la primera obligación general. Qué lindo que todos los estados lo cumplieran. Así no tendríamos trabajo los abogados, malo por ahí. Pero como el Estado no hace su parte y no los cumple o no los respeta, entonces surge la segunda garantía general de los estados. ¿Cuál es? Protegerlos a través de una garantía. La garantía del acceso a la justicia, la garantía del reclamo, el derecho a la petición, artículo 8.1 de la Convención Americana, artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, son idénticos. Las constituciones dicen toda aquella persona que acceda a la justicia, ¿sí?, en demanda de una reclamación ante un juez natural, justicia pronta y cumplida, para resolver una reclamación de parte penal, civil o de cualquier otra naturaleza. Ese es el acceso a la justicia. A través de un instrumento que es otro derecho humano, el corolario, el derecho de petición. Se confunden. El derecho de petición, que está en el artículo 8.1 de la Convención y 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, es el instrumento para el acceso a la justicia. Pero a veces confundimos todo. Confundimos el acceso a la justicia con la administración de la justicia. Y la administración de la justicia es el aparato de política pública del Estado para crear las condiciones objetivas de infraestructura y de plataforma para que el acceso a la justicia y el derecho de petición sean una realidad. Eso son garantías objetivas. Están antes del derecho de petición. Y esto a lo que nos lleva es a un reto muy importante. Ustedes no deben empezar a ver la carátula de un expediente constitucional o de lo que sea a través de la apertura del expediente y de la carátula si antes no hacen un ejercicio serio de si existen las garantías objetivas del acceso a la justicia. Las garantías objetivas del acceso a la justicia, yo quiero dedicarle esta conferencia a un profesor, Alan Brewer Carías, venezolano. Es cruel. Si hay alguien de quien aprende uno sobre las garantías objetivas, es de Alan Brewer Carías. ¿Por qué? Porque él dice que las garantías del Estado de Derecho es la triada. En realidad el que habla de triada soy yo, son las tres patas del banco: Estado de Derecho, derechos humanos y democracia. Yo agrego democracia participativa. No hay Estado de Derecho si no hay democracia participativa. Tenemos un poco de democracia electoral y formal. No hay derechos humanos sin Estado de Derecho, no hay Estado de Derecho sin derechos humanos. Le quedaría faltando una pata al banco. Entonces la pregunta es que yo antes de ver el expediente voy a ver si hay Estado de Derecho. ¿Hay Estado de Derecho en su país? Sí hay. Sí, en la forma, claro, todas las constituciones confiesan ser Estado de Derecho. Ninguna diría que no. Pero en la realidad,
quedan debiendo. Estamos a medias. Estas garantías objetivas de las que habla Lambrúber Carías tienen que ver con garantías fundamentales como el derecho público lo llama, y el Estado, el Consejo de Estado francés, que creó escuela y doctrina, y empiezan a hablar sobre imperio de la ley, principio de legalidad, constitución política, contrato social, todo muy lindo en el texto. Lo que hay que ver es si es letra muerta o si es realmente protección de garantías objetivas. Y hay un principio fundamental que es el principio de independencia judicial. Si no hay independencia judicial, se cayó el Estado de Derecho. Y hoy Latinoamérica está cooptado. Hay unos gobiernos ejecutivos que están cooptando, perdón, me equivoqué, los poderes judiciales se están dejando cooptar por el poder ejecutivo, que es diferente. Están incumpliendo su mandato, su contrato, el poder judicial, los jueces, el poder judicial como sistema. Si no hay independencia judicial, el expediente está ya afectado, contaminado. El acceso a la justicia y el estándar fundamental me queda debiendo, voy perdiendo desde que abro el expediente. Después lo que voy a hacer me va a costar más, si tengo la razón o no la razón, porque tengo que luchar contra el sistema, porque los estados son intolerantes a la crítica y a que los condenen. Decía Zaffaroni que el juez es el último bastión, la última barrera para combatir la dictadura. Hoy yo le digo a ustedes que hay unos países en Latinoamérica que son tan perversos a nivel de violación de las garantías objetivas que para mí no los puedo comparar con una dictadura, pero de alguna manera es peor que una dictadura. Porque la dictadura es perversa en todo, pero democracias electorales donde se coopta el poder electoral, el poder judicial, se hace una mancuerna, no hay justicia, no se cumple con esos estándares. Entonces, ahí el derecho no está funcionando, la protección de los derechos no alcanza, y la única posibilidad es la puerta del derecho internacional, ya sea el regional o sea el de las Naciones Unidas. Pero como son intolerantes, entonces hay unos estados que dicen, no me gusta jugar con el derecho internacional, denuncio la Convención Americana de Derechos Humanos. No tengo problema de decir que eso es Venezuela o Trinidad y Tobago. O estados que son intolerantes a la crítica y que la libertad de expresión es tan importante para la democracia y el Estado de Derecho, que por ahí es donde comienza todo. Ecuador tiene problemas de libertad de expresión importantes, lo acabamos de examinar en el Comité de Derechos Humanos. Y como no les gusta, entonces se ponen a cerrar sindicatos o asociaciones de protección de defensores y defensores de derechos humanos. Entonces, estos estándares internacionales de derechos humanos no lo podemos ver como una receta o una repetición del artículo 14 y el artículo 25, que fue por donde yo empecé, y del 8 y del 2.3. Claro que ahí están. Pero, ¿qué son estándares internacionales? ¿Alguien me puede decir qué es un estándar internacional? A veces, estándar internacional, uno dice, el estándar internacional son los tratados internacionales, son sinónimos. Puede ser. No, es la norma del tratado. No, es la jurisprudencia. No, es el principio. O es el soft law, o el código de conducta. Es todo. El estándar internacional es la construcción que se hace de un valor que va a generar un principio, una garantía, que puede ser la conjunción de la norma del tratado internacional
más la interpretación de esa norma que hace el órgano de protección y protección, llámese corte, llámese comité de lo que sea, llámese Comisión Interamericana, construye y desarrolla la norma, le da vida, la amplía o la restringe si se equivoca. Esos son los estándares. Entonces los estándares puede ser que coincida con la norma, o es la jurisprudencia que lo coge prestado y lo interpreta y nos dan unas guías, unos alineamientos, como los que yo les estoy conversando. Entonces, si son instrumentos internacionales, puede ser que derive de un tratado, puede ser de una declaración o soft law. ¿Qué es un soft law? Soft law es derecho emergente. Ni es un tratado ni es una norma. Son instrumentos o documentos que se derivan de algún organismo especializado de derechos humanos que genera un lineamiento, una guía, un principio, y se van a llamar normas mínimas de las Naciones Unidas para tal cosa, principios mínimos para no sé qué, códigos de conducta para funcionarios encargados de cumplir la ley. Son protocolos, son instrucciones, ¿verdad? ¿Es un tratado? Sí, está en un tratado, puede ser que esté en un tratado, pero las fuentes del derecho no son solo los tratados. Más importante que los tratados para mí son los principios. Porque el principio es que nos permita ser creativos e interpretar, e ir más allá de la norma. Principio pro persona humana. Si uno no entiende el principio de persona humana, mejor se va para la casa. Porque es el que nos obliga a decir que la persona humana es lo más importante para el acceso a la justicia y no es el Estado. Y que cuando hay una duda y la prueba y la evidencia hay que interpretarla a favor de la persona humana. Y eso no es una ocurrencia. Eso lo dijo la Corte Interamericana en los casos de Honduras, pero lo dijo también en la opinión consultiva OC1, desde el principio. Pero no es que la Corte fue creativa, la Corte lo que estaba haciendo era interpretando el artículo 29 de la Convención Americana, que es humilde. La Convención Americana dice lo siguiente: oiga, Estado, estos son los derechos que están aquí, si usted los ratificó, los cumple porque los cumple. Pero además crea las condiciones para que los cumple, el recurso legal efectivo. Pero además le dice: Estado, yo soy potente. Hay una convención internacional que se llama la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados que dice que de buena fe usted tiene que cumplirme conmigo. Pero además le dice el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, le dice a los estados: oiga, Estado, usted no puede invocar el derecho interno para no cumplir una obligación internacional. No me ponga la Constitución, no diga que el tratado es inconvencional, no existe eso. Eso no existe. Puede ser al revés, la Constitución es inconvencional. Claro que hay tratados, hay constituciones que dicen la inconvencionalidad de los tratados. Eso en el derecho internacional no existe. La Constitución no existe en el derecho internacional, es un hecho. Y más bien puede ser el hecho que genera la violación del tratado. Entonces la Convención Americana es potente y todos los tratados son potentes. Y si se ponen a competir en jerarquía, ganan en el derecho internacional. Así la Constitución diga que los tratados están abajo, arriba o donde quieran. Pierde. El artículo 29 de la Convención Americana dice algo muy interesante. Ahí es donde digo yo, la convención es humilde. La convención dice: oiga, Estado, yo mando aquí si hay un conflicto, pero si existe en su legislación, en la Constitución, una norma más favorable que yo, Convención Americana, no me aplique. Aplique esa norma, ese tratado, ese decreto. No me importan las jerarquías. Ese es el verdadero acceso a la justicia. La jerarquía, caso por caso, es aquella norma más favorable a la persona humana. Entonces no podemos entender, ese es el primer estándar de interpretación, la interpretación de los principios reconocidos por el derecho internacional, en este caso los derechos humanos. Principio de buena fe de los tratados, cumplir, obligaciones internacionales, no solo tratados. No invocación del derecho interno para incumplir con una obligación internacional. Y ser creativos, jugar. Es decir, ustedes como jueces, defensores de derechos humanos, tienen en el escritorio un caso concreto, tratados, convenciones, declaraciones, soft law, decretos, legislación especial. ¿Quién gana? La que dé más protección.
Eso no nos lo enseñan en la facultad. En la facultad nos dicen que es la Constitución, porque eso nos enseñó Kelsen en la teoría pura del derecho. La pirámide de Kelsen ni era de Kelsen, y el mismo Kelsen en el preámbulo, en su edición de 1938, ojo, 38, antes del 45, antes del 48, antes de hablar de la Declaración Universal, Kelsen dice, oiga, es cierto que yo dije en la teoría pura del derecho, primeras ediciones, que la norma fundamental era la Constitución, pero en realidad, dice Kelsen, la norma fundamental es el derecho internacional. No está en el espacio, hay que bajarlo, hay que aterrizarlo. Pero a nosotros todavía nos enseñan en la primera edición de la teoría pura del derecho, que después de la Constitución tal vez Dios. Bien, pues no. El estándar internacional fundamental es este otro. No nos peleamos entre jerarquías. ¿Para qué? La norma jerárquica es la que en el caso concreto protege más a la persona, porque el derecho internacional de los derechos humanos no es para los estados, es para las personas. Y yo quiero seguir de necio con la sentencia de los casos de Honduras. Hay gente que dice, no, esa sentencia de Honduras, no, ya eso está rebasado. Para nada. Digo, hay que avanzar, por supuesto. ¿Qué dice esa sentencia? Esa sentencia dice, miren, cuando vamos a aplicar la justicia y la interpretación vamos a hablar de prueba. Y la Convención Americana no dice nada de prueba, ni evidencia, habla de derechos y habla de protección, pero no dice de prueba. Y la Corte Interamericana hizo un capítulo sobre valoración de la prueba, que hoy lo repiten todas las sentencias de la Corte Interamericana sin quitarle ni ponerle una coma. ¿Cuál es la prueba en un proceso de derechos humanos? ¿Cuál es la diferencia entre una prueba en un proceso penal y en un proceso de derechos humanos? Es más laxa. No estamos viendo la responsabilidad penal de las personas, es la responsabilidad objetiva del Estado. Y categoriza sobre las pruebas, etc. Ese es un estándar de prueba derivado de la creatividad de una sentencia, de una jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pero esta sentencia y el principio del acceso a la justicia no empieza en la Corte Interamericana, empezó antes, o debió empezar antes, con la protección del derecho doméstico. Y eso se llama agotamiento del recurso interno. El agotamiento del recurso interno tiene dos corolarios. Uno, la obligación de la protección de los estándares en el ámbito del derecho interno, es decir, la garantía de la protección, el habeas corpus, como quiera que se llame. Si falla, entonces hay que cuestionarlo internacionalmente. Y ahí es donde entra el quid del asunto y el conflicto. Si el recurso legal era efectivo, ¿cuál recurso agoto? ¿Existía o no existía el recurso? ¿Era un recurso eficaz? ¿Era un paseo procesal? ¿Era una formalidad? ¿Valía o no valía? ¿Lo agotó usted o no lo agotó? ¿Lo tenía que agotar o no? ¿Había violaciones graves al debido proceso o no? Si hay violaciones graves al debido proceso, no agoto. ¿Hubo retardo injustificado? ¿No agota? ¿No agota? Eso lo estableció la sentencia de Honduras. Pero además dijo algo. El Estado puede renunciar al agotamiento de los recursos internos. En otras palabras, si se plantea un caso internacional y el Estado no cuestiona el agotamiento de los recursos internos, hizo una confesión de parte y entonces, aunque los hubiera tenido que agotar y no los agotó, el Estado los perdonó. Puede renunciar. Eso se llama renuncia tácita. Pero el Estado tiene la obligación de impugnarlo a través de lo que se llama una excepción preliminar. Entonces el Estado va a plantear una excepción que se llama excepción de no agotamiento de los recursos internos. Siempre lo hacen, les fascina. Pero se invierte la carga de la prueba. ¿Cómo funciona? A ver, la persona humana cuando plantea un caso tiene que agotar los recursos internos, o sea, tiene que hacer la tarea.
pero a veces no los puede agotar o no los tiene que agotar porque el recurso no existe, porque el recurso es ineficaz, porque el recurso es un retardo injustificado en proceso, porque hay violaciones graves en el debido proceso, porque no hay una defensa legal gratuita. Ya estoy hablando de estándares específicos en materia penal. Porque hay un temor generalizado de los defensores de derechos humanos y los abogados para defender casos. No agoto. Entonces yo hoy digo, mire, yo agoté o yo no agoté. Y el Estado viene y dice, oiga, usted no agotó los recursos internos. Así se invierte la carga de la prueba. El Estado tiene que demostrar que el recurso existía, que estas garantías existían, que eran eficaces y que no las agotó. Esa es una tarea colosal para el autor, para la víctima. Entonces la víctima, el autor tiene que hacer un esfuerzo por agotar el recurso, pero no va a agotar aquel recurso que lo pone en riesgo. Pero él tiene también que demostrar ese mínimo recurso de agotamiento de los recursos. Entonces, el acceso a la justicia lo que hace es, a través del derecho de petición, materializar un derecho humano, el derecho humano de reclamar, el derecho humano de pedir una garantía, una restitución del derecho que se me violó, una reparación, el statu quo antes, devuélvame donde yo estaba, no se va al Estado, no puede hacerme eso, devuélveme en la situación que estaba, libéreme. Si no se puede restituir el derecho, Estado, entonces compénsame, reparación integral del daño, medidas de satisfacción. Si la violación es por la existencia de una ley que me discriminó, derribe esa ley, cámbiela, adecúe. ¿Se acuerda que yo les hablé de las garantías generales de la Convención Americana o del Pacto? La garantía de respetar los derechos, la garantía del recurso. Hay una garantía que me encanta, la obligación de adecuar el derecho interno cuando el derecho interno no garantiza ni reconoce el derecho humano del tratado. Entonces el Estado está obligado a adecuar, es decir, a reformar la ley, a hacer ajustes por medidas legislativas, administrativas o de otro carácter. Esa es la tercera obligación. Y eso es muy interesante porque hace que la garantía fundamental del estándar es que la ley y la existencia de la ley y su aplicación generaron una violación a una persona, pero eso permite darle efecto erga omnes al caso. Eso se llama litigar estratégicamente. Litigar estratégicamente es cuando yo veo una violación en un caso concreto y no me quedo callado. Yo digo, oiga Estado, esto no es un caso aislado. La existencia de esta ley pone a un sector de la población en una situación de discriminación, de desventaja, de violación de estos derechos. Derriba, reforme. Porque se me ocurre, no, porque el artículo 2.2 de la Convención dice que usted tiene que reformar y adecuar la norma. Entonces, por ahí dicen, es que a la Corte Interamericana o a las salas constitucionales se le fue la mano. Están legislando. No. Lo que hace la Corte Interamericana, la Comisión o las tribunales constitucionales serios es que en un caso concreto le dan efecto erga omnes porque no tiene sentido resolver 1000 amparos separados, porque eso no es justicia. Entonces a través de un amparo único se puede reconvertir si la ley lo permite. Si no, repetimos 1000 casos para decir lo mismo, caso por caso, caso por caso. A eso algunas personas le dicen, eso es activismo judicial. Les encanta decir la palabra activismo judicial como para disminuirle y ofender, humillar a los organismos internacionales. Eso es activismo judicial. Bueno, así piensan los anglosajones, que los casos de derechos humanos se tienen que resolver a lo que piden las partes. La Corte Interamericana dijo, ¿saben qué? Litigar, como decía ayer Fabián Salvioli, no es difícil. Si ustedes quieren litigar, sean contadores de hechos, de historias, nada más. Háganlo bien, no escriban novelas. Hecho, párrafo por hecho y prueba. Los latinoamericanos nos fascina escribir novelas. No. Ahí sí hay que ser anglosajones. Esto pasó en esta fecha y esta fecha. Y ustedes cuentan los hechos y den la prueba.
Párrafo hecho, párrafo hecho, párrafo hecho. Punto. Y ustedes al final digan, ¿saben qué? No sé qué derecho se violó. Entonces la Corte dice, iura novit curia, el juez sabe el derecho, no se preocupe. Cuénteme eso y si usted lo demuestra, yo verificaré cuáles son los derechos. El juez sabe el derecho. Dame los hechos y te daré el derecho. Dice la Corte Interamericana. El Comité de Derechos Humanos no. Mi primer caso ante el Comité de Derechos Humanos fue una experiencia terrible. Primer caso. Era un caso de libertad de expresión contra Ucrania. Se violaban dos derechos, la libertad de expresión y de manifestación. En Ucrania, si ustedes quieren hacer una manifestación, hay una ley que le dice, sí, me parece muy bien, vaya, hágala en un estadio adentro, a 60 kilómetros de la ciudad. Y yo le tengo que dar permiso antes. Y por supuesto, cuando usted pide el permiso, la actividad es multitudinaria, pero es solo usted el que va a manifestar y le dicen que no. Entonces yo veo el caso, digo yo, mira, 19-21, levanto la mano, digo yo, ¿se le fue al comité esto? ¿Verdad? Porque yo vengo de la escuela de la Corte Interamericana, iura novit curia, y yo hasta con pena, oiga, presidente, mi primera intervención. En este caso, no solo se violó el derecho a la libertad de expresión, sino a la pública manifestación. Por el principio, iura novit curia, y me senté, pero así como materia vista, ¿no? Quiero decirle al nuevo miembro del Comité de Derechos Humanos que el principio iura novit curia no es reconocido ni aplicado en este Comité de Derechos Humanos. ¿Hello? ¿Y qué dice la Corte Internacional de Justicia del principio de iura novit curia desde 1927? Usin de Chorzó, principio de la Galilea, la Corte Permanente de Justicia de la Haya hace casi 90 años, reconoce el principio de iura novit curia de la Corte Interamericana. No les gusta que citemos a la Corte Interamericana en el Comité de Derechos Humanos. Entonces, si el peticionario no pide, no lo dan. Eso no es un estándar. Eso es derecho civil. Es otra cosa. Entonces, pasan cosas tan ridículas como esta. 2 casos resueltos a la misma hora contra Argelia. Desapariciones forzadas en el pasado. En uno se violó el derecho a la vida 6, el 7, y en el otro el 16, el derecho a la personalidad jurídica, porque cuando una persona la desaparecen del mapa y de su existencia procesal, porque no puede reclamar. En uno lo pidieron, en otro no. Entonces, si yo soy un investigador y estoy sistematizando, me encuentro que en un caso de desaparición se condena el 16, se viola el 16, personalidad jurídica, y en el otro no, porque el peticionario no lo pidió. Bueno, entonces, estos estándares, obviamente, lo que nos están diciendo es que los estándares y el listón del acceso a la justicia de la Corte Interamericana, de lejos, es mucho más alto que el del Comité de Derechos Humanos, que el de la Corte Europea de Derechos Humanos, y en reparación, que lo van a ver con don Sergio García Ramírez, de lejos. ¿Okay? Entonces uno se malacostumbra a esa bondad. ¿Pero cuál bondad? Son derechos. Son derechos. Entonces los casos de Honduras sentaron una jurisprudencia, una doctrina, una escuela. Y en esa doctrina dice, los recursos internos tienen que agotarse. Si el Estado alega que no se han agotado, se invierte la carga de la prueba. Pero además dijo algo muy importante. Yo no puedo resolver una excepción preliminar. La palabra preliminar quiere decir que no entro a conocer el fondo. Porque si la excepción preliminar de no agotamiento de recursos internos implica que yo voy a cuestionar por el fondo la existencia del recurso, o si el recurso fue la violación, están tan imbricados. Ahí fue la primera vez que oí la palabra imbricados, como 30 años, que no se pueden separar. Es decir, la excepción de no agotamiento se junta con el fondo hasta el aburrimiento de esa jurisprudencia. ¿Sí? Bien.
caso Alan Brewer Carías. El caso Alan Brewer Carías es un caso más reciente, el peor caso de la Corte Interamericana. Se absuelve al Estado, se declara con lugar la excepción preliminar de no agotamiento de recursos internos. Si hay un caso que tiene cuestionamiento de las garantías objetivas por la falta de independencia judicial en el marco de la investigación, del debido proceso, del juez independiente e imparcial, no hay ningún otro caso como el Alan Brewer Alan Brewer Carías. No hay otro. Pues la Corte Interamericana cambió más de 30 años de jurisprudencia, resuelve separadamente la excepción de no agotamiento, dice que don Alan García no agotó los recursos internos. Eso no se puede decir si no se entra a analizar el fondo. No sé si me entienden. Pudo haber llegado a esa misma conclusión, pero si hubiera entrado a conocer el fondo. ¿Me explico? Ahora, por supuesto que los agotó, por supuesto que los recursos eran ineficaces. Bueno, ese es un ejemplo de un estándar equivocado. La sentencia de Alan Brewer Carías. Qué doloroso que la persona que más ha escrito sobre las garantías objetivas del Estado de Derecho haya perdido su proyecto de vida porque en su país no le dieron las garantías objetivas para tener un juicio justo de una acusación penal por un supuesto, no sé, autoría, facilitación, lo que fuera, que no es cierto por lo demás, golpista. Bien. Entonces, también el derecho se puede volver en contra cuando no interpretamos bien la norma. Y por supuesto el principio de mayor favorecimiento a la persona. Tenemos muchos retos. El derecho de petición no es solo el derecho mío de Víctor Rodríguez para reclamar, claro que sí. Pero en realidad cuando el derecho de petición falla, cuando la justicia falla, cuando la justicia no es pronta y cumplida, cuando el Poder Judicial está cooptado, cuando el Poder Judicial es expediente, no es independiente, falla todo el sistema. Entonces se vuelve en un derecho colectivo. El derecho al acceso a la justicia es un derecho colectivo, no es solo un derecho subjetivo. Eso es muy importante. Entonces uno dice, no creo en el Poder Judicial, ¿para qué voy a acusar? Entonces el estándar de las garantías objetivas se cae. El derecho a la justicia, el derecho a la petición no empieza ni termina en el Poder Judicial. No es cierto, empieza antes. Vías administrativas, en la existencia misma del derecho, en la restricción del derecho, en la política pública, en los planes y en los programas. Pero nosotros tenemos una cultura de la judicialización que si yo no tengo una sentencia enmarcada, soy tan tarado que creo que no tuve la justicia, cuando la justicia tiene que ser, ojalá, reparadora, restaurativa, resolución alternativa de conflictos. ¿Para qué me voy a esperar 10 años para tener una sentencia y resolver un conflicto de violación de derechos humanos o lo que sea? No tenemos cultura para entender que la cultura de paz es la del respeto, del reconocimiento de los derechos humanos. Eso tiene que ver con justicia restaurativa. Reparar el daño, ¿iría a la cárcel, no iría a la cárcel? ¿Qué medidas alternativas tengo? ¿Cómo puedo reparar el daño? ¿Tengo que ir a canear a la cárcel? ¿Puedo hacer otra cosa? ¿Puedo estudiar? ¿Puedo pagar la indemnización? ¿Cómo lo pago? ¿Cómo lo hago? ¿Puedo ser útil a la sociedad? Bien, pero la justicia se instrumenta a través del derecho, a través de procedimientos, a través de las reglas. Esto lo llamamos transformaciones, una dinámica de justicia, un modelo de administración de justicia, a través de una política judicial. El Poder Judicial, ese edificio tan claro, ¿no? Todos tienen la misma figura de la justicia ciega, etcétera.
Muchos son Torres de Marfil. No baja el juez. No baja. ¿Usted me viene a limitar o me viene a dar agua? Política criminal, política de prevención, política penitenciaria, victimología. Entonces hemos caído en los procesos de reforma estructural, muy penalizado todo. Por ahí hablamos de la despenalización del derecho penal, protección y acceso a la justicia diferenciada, pero hay contrarreforma. Esa es la principal amenaza a los estándares del acceso a la justicia. La contrarreforma, un festín punitivo, todo es delito. En Costa Rica acaban de pasar una ley donde toca ir a la cárcel por el maltrato animal. O sea, es muy malo el maltrato animal. Es muy malo el maltrato. ¿Será la pena de prisión el ius poniendi del Estado adecuado para eso? Ayer hablamos del hacinamiento en la noche y cuando uno oye que cada cosa que ahora es delito, es delito, es delito, es una presión mediática y de la sociedad hacia eso. Alfredo Chirino lo explicó muy bien, ¿no? El IDH se ha dedicado a promover estos estándares internacionales. Yo creo que el estándar internacional empieza por el reconocimiento de los tratados, de los derechos, de las normas y de la aplicación del derecho interno como derecho automático. La Corte Interamericana lo llamó muy pomposamente control difuso de convencionalidad. Yo prefiero llamarlo aplicación difusa de convencionalidad. Es decir, se aplican los tratados para arriba, para abajo, para todo lado, no solo el Poder Judicial. Las entidades administrativas, el Estado, las municipalidades tienen que ser conocedores de los estándares internacionales, en cuenta los de acceso a la justicia. La Corte lo llamó control difuso de convencionalidad en una sentencia contra Chile, caso Almonacid, y después le tocó a México. México tenía una constitución, México para los mexicanos, artículo 1, decía, los tratados internacionales están por debajo de la Constitución Federal. Con todo esto y con unas sentencias condenatorias de la Corte Interamericana, caso Radilla, etcétera, la Corte le dice, oiga Estado, ¿sabe qué? Independientemente de lo que la Constitución mexicana diga, los tratados, la Convención Americana tiene que cumplirla, pero también la jurisprudencia de la Corte. México cambió la Constitución, eso no es poca cosa en México, y el artículo 1 de México dice hoy que los tratados están a la misma altura de la Constitución Federal. Y luego dice en otro párrafo, cuando existan limitaciones o restricciones a los derechos, prevalece la Constitución. Cantinflas, sí pero no, o sea, sí se aplica el tratado, pero no cuando está en contra de la Constitución. O sea, solo juego con los tratados cuando no me contradice. En realidad no está mal, eso no es lo que, en realidad lo que dice la Constitución es, cuando existen limitaciones y restricciones a los derechos, está hablando de las situaciones de emergencia. En las situaciones de emergencia se limitan algunos derechos, no todos, hay un núcleo duro que no se limita, que no se restringe. Entonces no había contradicción. Pero la Constitución de México, en una ampliación restrictiva, en la Constitución de México hay unas normas así como para enmarcar el arraigo y la prisión preventiva automática. O sea, ustedes los acusan por determinados delitos y van de una vez a la cárcel. No hay chance de excarcelación ni medida alternativa. Eso viola estándares internacionales. Artículo 5, Convención Americana, artículo 7, Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y la Corte Interamericana dijo en el caso Suárez Rosero que no puede haber categoría de imputados y que no puede ser que una persona acusada de un delito no pueda tener derecho a pedir, no a que se lo concedan, ojo, a pedir excarcelación por delitos de narcotráfico. Ahí está. Litigio estratégico, hay que cuestionar las normas constitucionales de México que
Alguien habló ayer que en Honduras hay no sé cuántos 20 y pico delitos donde no hay excarcelación. Bien, entonces la promoción de los estándares de los tratados, la divulgación, la promoción de la jurisprudencia, capacitación en sistemas internacionales, todo lo que son nuevos actores emergentes en el sistema, los ombudsmans, el litigio estratégico, la justicia diferenciada. Qué lindo suena eso. La justicia diferenciada, distinta para mujeres víctimas de violencia, diferentes para niñez, adolescencia, diferente para personas con discapacidad. Acción afirmativa. Es un estándar internacional. Bien. Y seguimos avanzando sobre estos temas. Y entonces tenemos que ponernos en la frente las garantías generales del acceso a la justicia, para que el derecho sea justicia. Proteger, garantizar, legislar, reparar, no repetición, combate a la impunidad. Hay unos estándares transversales, ya les hablé de las garantías objetivas de Bruguer-Carías. Rendición de cuentas. Al Poder Judicial no le interesa, no le gusta la rendición de cuentas. El Poder Judicial dice, las sentencias se defienden solas. Sí, cómo no. Yo quiero saber cómo se defiende sola la sentencia de Bruguer-Carías. No puede defenderse sola. Ocupa mucha explicación. Hay mucho cuestionamiento. ¿Qué pasó aquí? No es una cuestión de opinión. Justicia pronta, justicia efectiva. Para mí la independencia judicial es muy importante. Si no hay independencia judicial. Y una de las formas con que se viola la independencia judicial es con el interinazgo. Es decir, no hay nada mejor para un Estado perverso, que le duele prenda, que no le gusta que lo acusan, que tener jueces interinos. Porque el juez interino tiene miedo a que no lo nombren el próximo año. No se va a animar a condenar al Estado. Entonces hay muchos casos contra Venezuela. El caso Reverón Trujillo. Ahí la Corte Interamericana dice, oiga, los jueces tienen que tener garantías reforzadas, independencia del Poder Judicial. El objetivo de la protección es evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de los órganos ajenos del Poder Judicial. Y ahí es donde está el problema. Queremos una justicia justa, queremos seguridad jurídica, queremos saber a qué atenernos, queremos hacerlo a través de un recurso legal efectivo. Pero está la justicia ordinaria, pero es que la justicia ordinaria no es suficiente. Hace 10 años más, en 2003, aquí en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, hicimos un FODA sobre el acceso a la justicia y los estándares. Y estaban todos los presidentes de la Corte y los fiscales generales de América Latina. 3 temas se les escapó. 1, enfoque de género, mujer y género, tema indígena y corrupción. Pregunta básica, oigan, presidentes, ¿por qué no pusieron corrupción? No, es que no hay corrupción institucional, hay jueces más portados, unos casos aislados. Bien. Oiga, ¿y el tema de género? No está y solo había una mujer presidenta de Honduras, que no llegó. Y había una mujer de Trinidad y Tobago que venía a sustituir al presidente. Y dicen los hombres presidentes, no, es que ahora hay más mujeres abogadas, hay más mujeres estudiando y más bien nos tenemos que proteger de las mujeres. Todo risas, etc. Lo peor, las 2 mujeres que habían asintiendo. No. Estamos hablando de acceso a la justicia en la protección de los derechos de las mujeres. No estamos hablando de las mujeres que tuvieron las posibilidades y el privilegio de estudiar para ser juezas e impartir la justicia. Estamos hablando de los usuarios y usuarias. No, invisible. Tema indígena. Vicefiscal de Chile. Bueno, en Chile no tenemos ese problema. O sea, los indígenas son un problema. No es cierto, y los mapuches paralizan en la Corte Interamericana con medidas cautelares la construcción de una represa, Ralco.
aguerridos. Entonces los acusan de terroristas. Bueno, sí existen, hay indígenas en Chile. No tenemos problema, pero en solidaridad con los países que sí tienen ese problema, Guatemala, bla, 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 vamos a incorporarlo. Ok, eso en 2003. Algo pasó en el 2008 y en una reunión iberoamericana de poderes, de cortes, se crean las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. No sé qué pasó, una maravilla. Una maravilla porque entonces ahora sí, aquí está el tema de una política accesible y diferenciada. Justicia diferenciada para los indígenas, error de prohibición culturalmente condicionado a los indígenas que no entienden que tal y tal cosa puede ser delito dentro de su cultura y de su cosmovisión, etcétera, etcétera, etcétera. Niñez, mujeres, adulto mayor, etcétera. Fundamental. Pero hay un tema de una justicia transicional que es en aquellos países donde ha habido un marco de violencia estructural, un conflicto armado interno, etcétera, etcétera. Se llama justicia transicional. Vamos a transicionar de un escuadro de violencia a uno de una paz. Bueno, paz, tal vez fin del conflicto armado. Colombia es el caso más interesante. ¿Qué es lo que están planteando en Colombia? Que la justicia ordinaria penal no es adecuada para aplicarla a sancionar los delitos de violaciones de derechos humanos. Y entonces se están tratando de crear, bueno, primero de firmar los acuerdos y después de crear una justicia y unos tribunales transicionales diferentes a los procesos penales, donde los miembros de la guerrilla que confiesen las violaciones graves de derechos humanos los pueden condenar de 5 a 8 años. Y pueden tener medidas alternativas, o sea, pueden no ir a ejecutar la sentencia. Es un debate muy, muy interesante. Justicia, verdad, reparación y no repetición. Combate a la impunidad. Fundamental. Combate a la impunidad. Ahora lo que nos gusta, las amenazas a las garantías. Ahorita les digo cuáles son las garantías, pero vamos a las amenazas. Falta de independencia judicial, la corrupción que algunos poderes judiciales dicen que no hay, invisibilidad de la protección diferencial, cooptación de poderes, falta de rendición de cuentas, no rinden cuentas, justicia retardada, impericia. Ayer Fabián Salvió le hablaba de profesionalismo, ¿no? Pucha, que conozcan el derecho, que lo sepan aplicar, que lo sepan entender. La contrarreforma es una amenaza. Hay una amenaza a la seguridad por el terrorismo, etcétera, que sí hay que combatirlo, pero no se puede combatir a través de la creación de un derecho diferente, de un derecho penal del enemigo, que dice Jacobs, el alemán. Y entonces vamos a bajar el piso de las garantías de los derechos humanos a aquellos que acusamos de terrorismo o de otros delitos, de mareros o de lo que sea, o mañana puede ser cualquier cosa, los LGBT, etcétera. Siempre ahí vamos a los enemigos es fácil inventarlos y los podemos sustituir. Y entonces el margen de discrecionalidad del juez desaparece porque hay que ponerle límites al poder punitivo del Estado. Pero hay una demanda mediática y de la sociedad. Entonces, ellos construyen algo que se llama el efectivismo judicial, populismo punitivo, decía ayer un participante. Ampliación de penas, reducción de la edad penal. Los niños de 12 años piensan como adultos, pues, si no los de 8. Reducción de edad penal, delitos de flagrancia, ¿sí? 24 horas y ya está condenada la persona. El derecho de defensa es tiempo y medios para la defensa. O sea, una justicia súper acelerada no es justicia, que me condenen en 24 horas, bueno, no me preparé, es que me desperté y ya hoy estoy condenado. ¿Y sí? Y, oiga, y mi derecho a estudiar la imputación, a que me cuenten cuáles son mis garantías. ¿Hay chilenos aquí? ¿Sí? Ustedes son unos mercadólogos impresionantes. Porque si hay una justicia que renquea un poquito en la chilena y ha vendido un modelo de justicia que se han comprado. Modelo de oralidad, defensa pública, privada, flagrancia, 24 horas.
condenas por una caja de chicles. Y Costa Rica copia el modelo de flagrancia. Y una cosa que se llama muy raro, se llama flagrancia equiparada. Eso existe en México. Flagrancia es flagrancia, ¿me agarraron con las manos en la masa o no? En México es, si he pasado 48 horas, es flagrancia equiparada. No, eso es evadir la orden de un juez para restringir la libertad. La libertad solo se restringe por orden de juez o por flagrancia. Y la flagrancia es que no lo perdí de vista. Si lo perdí de vista ya no es flagrancia. Bien. Eso se llama efectivismo judicial. Hacer creer que meter a la cárcel a todo el mundo el sistema es eficiente. Y entonces el sistema penitenciario es el que recibe los platos rotos de jueces que aplican un efectivismo judicial y todo el mundo va para adentro, a un depósito humano, a lo que sea. ¿Sí? Y que el sistema penitenciario ve a ver cómo hace. Si la cárcel, si no, si hay hacinamiento, pero no me tocó a mí, ya yo condené y ve a ver dónde lo mete. Oiga, las medidas alternativas, juez. Oiga, juez, es que usted no solo condena, usted tiene que entender la política criminal. Los jueces interinos, el régimen disciplinario abusivo. Ellos lo explicaron muy bien, Sanciones disciplinarias a jueces porque no aplicaron prisión preventiva aquí en Costa Rica. Miren, aquí en este curso uno sugiere, uno propone aplicar los tratados de derechos humanos como derecho interno. Y un juez de familia acucioso nos creyó aquí en Costa Rica. Y entonces él un día le llegó un caso de una unión, reconocimiento de derechos de personas del mismo sexo. Y en Costa Rica hay una ley muy interesante, que no el matrimonio, reconoce las uniones de personas del mismo sexo, de 18 a 35 años. O sea, si ustedes tienen 16, si ustedes van a cumplir 36 años y van a tener una unión con una persona, tienen que hacerlo antes de los 36. O sea, es una estupidez. O sea, si se van a reconocer las uniones de personas del mismo hecho es desde los 18 hasta el infinito, no a los 35 años. Entonces, alguien planteó la inconstitucionalidad. Por supuesto, ahí está esperando. Bien, entonces, este juez, cuando se aplica una inconstitucional en Costa Rica, la Sala Constitucional manda una orden a todos los juzgados y les dice, oiga, todos los juzgados, no apliquen esta ley hasta que yo la resuelva. Y viene este juez que le vendimos la idea de aplicar los tratados y entonces él leyó un caso contra Chile que se llama el Atala Rifo, donde la Corte Interamericana dice, oiga, es que familia no es solo un matrimonio entre un hombre y una mujer, hay familia de todo. Y a esta jueza le ha ido horrible en Chile, discriminada, etcétera, etcétera. Entonces el juez coge a Atala Rifo y dice lo siguiente, yo no voy a aplicar esa ley que están cuestionando. No la voy a aplicar, es decir, no voy a transgredir esa ordenanza. Yo voy a aplicar los tratados de derechos humanos y la jurisprudencia. Y reconoció, a través de la jurisprudencia y de los tratados, una unión de dos personas del mismo hecho. 24 horas después estaba el expediente disciplinario. Y claro, salió en el periódico. ¿Sí? Bien. Le abrieron una causa al juez disciplinaria. Desacato de la orden del juez de la Sala Constitucional. Él no la desacató, él explicó. Dice, no, yo no estoy aplicando esa ley, yo estoy aplicando los tratados. Mensaje a los demás jueces. Oiga, jueces, no apliquen ni a palos los tratados que pueden contradecir o una norma que contradice un tratado, pues le puede pasar lo que me pasa a mí. Este juez paró con tratamiento psiquiátrico por la presión mediática, etcétera, etcétera. ¿Y usted cree que los demás jueces dicen, no, yo voy a tener más cuidado? Ok, no lo han sancionado, ¿saben por qué? Porque la Sala Constitucional dice que
va a esperar a que se resuelva y va a aprender un poco sobre qué es esta cosa del control difuso de convencionalidad. Sí, es algo nuevo. No es nuevo. No es nuevo. La aplicación de los tratados no es nueva. El Comité de Derechos Humanos vio este caso, por eso lo cuento, y dice que esta apertura del expediente disciplinario no ha sido sancionado. Dice, es un mensaje que puede generar autocensura. Y ese es el otro tema. Ese régimen disciplinario abusivo, ¿yo qué hice? Genera temor, presión mediática, autocensura, ese es el caso, el juez, presión social. Y lo que hablaban ayer, principio de preservación del puesto. Qué pena, eso lo vi la primera vez en mi país, en Costa Rica. Jueces que dicen, no, mejor no me la juego, ¿sí? ¿Para qué? No voy a aplicar la prisión preventiva, va a salir en el periódico. Bien, las amnistías, impunidad. Veamos los estándares para ir terminando. Queremos una justicia accesible para todos y todas. Queremos una justicia diferenciada intercultural. Estos ya son los estándares. Miren, hasta ahora estoy tocando los estándares, empecé al revés. Una justicia diferenciada, intercultural. Hay que quitar los obstáculos materiales y económicos para que la gente pueda tener protección. La gratuidad de la justicia. Existencia de servicios de asistencia gratuita, no solo en lo penal, ojalá en otras materias. Eliminación de costas, de tasas, de timbre, todo eso. Eliminación de la formalidad. Accesibilidad territorial. Es decir, tiene que haber oficinas de justicia en todo el territorio nacional. Justicia inclusiva, que no haya exclusión sistemática, la transversalidad del debido proceso, los límites a la discrecionalidad y, por supuesto, el debido proceso. El plazo razonable, el derecho de defensa, tiempos y medios para resolver, igualdad de armas, igualdad de oportunidades, publicidad y oralidad de procesos, por lo menos penales. Oiga, que la decisión me digan por qué me condenaron, explíquemelo. El sistema anglosajón es complicado, no explica mucho. El sistema anglosajón dice, oiga, usted está condenado, pero no le dice a uno mucho tanto. Si usted lee una sentencia de la Corte Interamericana, es todo lo contrario. Son páginas de páginas para explicar lo que va a explicar, para resolver y para justificar cómo va a resolver. O sea, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Tiene que haber un término medio en el tema. Pero bueno, si me ponen a escoger, prefiero que me expliquen bien por qué llegaron a esa decisión, por qué me condenan. Es bonito perder un juicio y que digo, sí, el juez tenía razón, la verdad, sí, estoy bien condenado. Gracias, juez, sí. No, sí, pues, ocurre. El derecho a impugnar, el derecho a un recurso. La ejecución efectiva del fallo. Tengo un fallo, pero quedó ahí pintado en la pared, no se cumple, no se ejecuta. Muy linda la reparación integral del fallo. Es decir, devuelva la situación donde yo quedé, si se puede. Y si no, repáreme integralmente. Pídame perdón. Eso no se valía. ¿Sí? Disculpe ese estado. En los casos de desapariciones, aquí están los estándares que les hablaba. El estándar de la prueba, el de los recursos internos. Vean que esa sentencia, seguro la gente cree que yo no me quedé varado ahí. ¿Por qué? La Convención Americana no habla de desaparición forzada, para nada. Habla del derecho a la vida, no ser torturado. Y la Corte Interamericana dice, la desaparición no está en la Convención Americana, dice. Pero yo interpreto que una desaparición forzada de una persona es una violación compleja de varios derechos humanos que se concatenan y que puede empezar con la restricción de la libertad, la tortura
la ejecución, la muerte de la persona, y entonces construyó un concepto doctrinario de desaparición antes de que existiera la Convención Interamericana para la Desaparición, la Convención de Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo para Desaparición. Creo. Hace 30 años. Digo, bueno, no importa que no esté, yo la interpreto. Porque no es lo mismo condenar solo por violación del derecho a la vida, aparte por la tortura, aparte por la libertad de restricción, que hacer una construcción. Oiga, esto es una grosería. ¿Ah? Toda desaparición es tortura. Ustedes saben que el Comité de Derechos Humanos hasta el año pasado, por primera vez en una desaparición forzada, dijo lo que la Corte dijo hace 30 años. Lo plagié, la verdad sí. Cogí la sentencia de Honduras, yo era el relator de un caso, de una desaparición, y el comité condenaba separadamente en una desaparición, cuando ya la Corte Interamericana había hecho eso. Entonces, en este caso, cogimos 3 rengloncitos, los maquillamos un poquito y dijimos por primera vez que desaparición forzada es un delito complejo que lleva de suyo una violación de varios derechos como la libertad, la integridad personal, la vida y el 16, el de la personalidad jurídica. La Corte Interamericana no condenaba por la personalidad jurídica, ahora sí. Ahí nos empatamos, ahí nos ayudamos, ahí vamos aprendiendo de uno del otro comité, ¿sí? Bien, entonces, este caso ya lo mencionamos, sí, el caso Brewer Carías, yo los invito a que lo lean. Sí, hay que leer, es un monumento a todo lo contrario de las garantías objetivas del acceso a la justicia, a la independencia del juez, al derecho de petición, al derecho de defensa, etc. Pero miren, para ponerlas fácil, el comentario general del comité, Fabián y yo criticamos mucho al comité, pero lo hacemos constructivamente o no, o sea, sí, ¿verdad? Bien. Este comentario me gusta, porque este tiene toda la doctrina de lo que yo he tratado de decir. Entonces es muy fácil. Si ustedes no me entendieron nada de lo que yo he dicho, lean esto. Y ahí está. Ahí está. Miren, dice, ¿se acuerdan? El artículo 2.3 del pacto dice, dispone, además de proteger, resalto proteger derechos, la primera garantía, desde el pacto los estados deben garantizar. Yo soy brillante, yo lo que hice fue copiar esto. Garantizar que todas las personas dispongan de recursos accesibles y efectivos para reivindicar derechos. Pero miren, dice, oiga, esos recursos tienen que proteger a personas en situación de vulnerabilidad, en particular a los niños. Y ahí le metemos entonces todo lo que son las 100 reglas de Brasilia, ¿verdad? Dice, tiene que haber mecanismos judiciales, pero también administrativos. Entonces, no judicialicemos todo, es lo que nos está diciendo. Y, oiga, apliquen directamente el tratado, ¿sí? Eso es un estándar. Obligación general de investigar. Si usted no investiga, viola Estado. Responsabilidad objetiva, responsabilidad penal. Hágalo con organismos independientes e imparciales. Y aquí se mete con los ombudsman, dice, pero también puede haber una justicia y unas jurisdicciones interesantes, como las instituciones nacionales de derechos humanos, que coadyuvan, no sustituyen. Un ombudsman no sustituye al sistema ordinario de protección de justicia, pero por ahí ayuda. Y luego habla de reparar a las personas. Ya me violaron el derecho, bueno, restitúyamelo si se puede, y si no, repáreme. Esa reparación, dice, puede ser la restitución, la rehabilitación, la adopción de medidas tendientes a dar satisfacción,
discúlpese conmigo, ¿sí? No lo vuelva a hacer, reforme leyes, adecúe, enjuicie a los que afectaron y a los que estaban llamados a defender los derechos y que me los violaron. Pero además, tiene que haber medidas de no repetición, que esto no vuelva a ocurrir, que los culpables comparezcan ante la justicia. No exima a los autores de esa responsabilidad personal, no haga amnistías, elimine impedimentos de la responsabilidad penal. Esa obediencia debida de la que hablan en el ámbito militar no juega, no existe, no sirve, ¿sí? No hay obediencia debida para violar derechos humanos. Oigan, estados, ayuden, asistencia recíproca, tradición, no puede haber impunidad. Tiene que haber debe de haber medidas provisionales. Ese es el punto, ¿verdad? El punto es que en esta carrera de la progresividad, de la protección de los derechos humanos de la que hablaba Pedro Niken, que siempre me gusta hablar, y que empezó con un instrumento de derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que hoy hay más de 100 instrumentos entre tratados, mecanismos convencionales, extraconvencionales, etc. Lo más importante no es que seamos aplicadores y conocedores de ese procedimiento. Lo hacemos, aquí lo hacemos, lo llamamos litigio estratégico. Les repartimos los tratados, los procedimientos, etc. Eso se llama acceso a la justicia. Pero en realidad el acceso a la justicia por el que hay que luchar es por el de la realización de los derechos humanos. Y eso se hace a través de la mejor garantía de los derechos humanos, que es a través de la educación y de la cultura de paz. Muchas gracias.